Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten la mayor cantidad de participantes y así poder dar inicio a nuestro evento principal de conferencias con futuro, organizado por la Unidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias con futuro, organizado por por la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Soy el maestro Marcelo Mercado Despot y soy parte del seguimiento académico de la UIX y seré el anfitrión en este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea. Contamos con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. Además, contamos con 3 maestrías en línea: la maestría en Educación y Tecnología Digital, la maestría en Gerencia Hospitalaria y la maestría en Dirección y Gestión Educativa. Nuestro evento con futuro forma parte de los programas que impulsa nuestra red alumni, un espacio dedicado a la difusión y extensión para para toda la comunidad Wix. Esta red cuenta con 5 portafolios de programas: InnoLab, Quizmaster, Synapsis, NextMind y Confuturo, nuestro evento principal del día de hoy. A momento de realizarse la presentación, ustedes podrán hacer preguntas mediante el chat privado, pero no podrán hacerlo levantando el símbolo de la manito. Esta es la, por lo tanto, sus preguntas deberán ser realizadas de forma escrita. Las consultas podrán enviarlas, como dije, a través del chat privado durante la ponencia. Al cierre, nuestro panelista responderá las inquietudes seleccionadas. A continuación, tenemos el agrado de presentar la conferencia del maestro Juan David Ocampo Vázquez con el tema Perspectiva piscícola y eficiencia técnica de la trucha en mantequilla. En este momento, yo dejo de compartir pantalla y le cedo la palabra a nuestro distinguido panelista. Muchas gracias, profesor Marcelo. Para todos, muy buenas tardes. Gracias por compartir conmigo este espacio, por tomarse el tiempo para eh, compartir estos elementos de valor con los cuales se viene desarrollando esta investigación. En el foco de poder entender elementos de valor significativos, pues vamos primero a contextualizar dónde queda Antioquia dentro del país que conocemos, Colombia, dentro de Sudamérica. Pues Antioquia básicamente es uno de los muchos departamentos que tiene este país y cuenta en su subdivisión territorial con 9 regiones. El área que tenemos de color rojo es el área donde queda su capital, Medellín, que está compuesta o está conformada con 13 municipalidades adicionalmente a ella. En torno a ellas, pues tenemos un espacio donde está Urabá, que se conoce mucho porque es una región costera cercana al Mar Caribe y tiene una probabilidad de un puerto que permite la exportación de banano principalmente, además de otras cosas, pero nació inicialmente como para la exportación de banano y siendo un puerto húmedo. Antioquia de por sí, pues es una región que tiene desde la altitud a nivel del mar hasta una altitud de las más altas que está por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, que se encuentra en una región que se llama Sonsón. Vamos a hablar en términos generales de lo que ocurre en los 125 municipios que relacionan estas 9 regiones. El objetivo general es analizar la eficiencia técnica
como un elemento de valor en el cual la trucha arcoíris nos ha permitido entender cómo esta teoría de 1950 aporta a una región como Antioquia y cómo, siendo Antioquia una región que tiene el 1% de PIB al sector a nivel nacional, podría crecer o qué retos tendría que superar para poder alcanzar una perspectiva mayor y tener un crecimiento por encima de ese 1%. La finalidad es entender el estado de la producción en la región con este cultivo, teniendo en cuenta de que, pues como lo acabo de decir, el 1% no es representativo dentro de la producción del país. La trucha como tal, en Antioquia, si ustedes pueden ver la imagen del lado derecho, tiene una vena. Esa vena le da el nombre de trucha arcoíris. También viene en color plateado. Y la característica de esta trucha es que viene como una herencia de un sembrado que se hizo hacia 1938, cuando en la región de Colombia, sobre los Andes, se encontraban muy pocos peces y se quería hacer un tema de compensación ecológica para que hubiese alimento para los animales que se surtían de lagos que estaban a mayores alturas, en aguas frescas, de una temperatura fría, temperaturas que oscilan en muchos casos hacia los 0 °C y que en promedio están sobre los 18 grados centígrados. La trucha tiene una característica y es que hacia temperaturas más altas, sobre los 24 grados, demanda mucho consumo de alimento, pero hacia temperaturas más bajas, hablamos de los 15 grados, es un animal que se siente muy tranquilo, entra prácticamente en reposo y consume menos alimento. La trucha de Colombia hace parte de los 206 tipos de salmónidos que existen en el mundo y eso lo hace rico en diferentes nutrientes para el cuerpo que permiten la protección para cabeza, corazón y sistema arterial. El consumo promedio de la trucha debería ser de 250 centímetros, de 250 gramos, perdón, en características de un consumo habitual por semana. Si se consume más, pues no tiene ningún inconveniente, pero eso es como tener la referencia del estudio. Em, si bien la trucha procede de los Estados Unidos y de Canadá, también ha sido cultivada en otros países del continente de Europa para permitir que muchas pequeñas familias pudieran tener un sustento laboral con el cual tener la solvencia de la cual pues muchos de nosotros podríamos decir que se necesita. Y en esos casos, desde 2011, por registro de la UNESCO y de la ONU, en apoyos y dineros que hubo para reconstituir esa zona como una zona que tuviera una producción organizada, se presenta una oportunidad para que crezca este cultivo en zonas como en zona húngara, Albania, Bosnia y Herzegovina, lugares donde sirvió para compensar el desequilibrio social por falta de fuentes de trabajo. Hoy en día, pues hay unos cultivos que son muy representativos, hay unos desarrollos que han evolucionado significativamente como para crecer, siendo aún países como Tailandia de los primeros productores a nivel mundial, y en el caso de Sudamérica es muy representativo Brasil, que está dentro de los primeros 10 países de producción a nivel mundial, pero sin ser Brasil estando dentro de los primeros, sino estando más hacia a los últimos. Tiene una variación entre 7 y octava posición con relación y observación según el año. Generalmente la trucha necesita un espacio donde hayan máximo 50 unidades por metro cuadrado, o sea, 50 peces por metro cuadrado, en un tamaño maduro, que eso enseguida pues lo podremos observar.
La trucha como cultivo en Antioquia se hace en geomembrana. La imagen de observación del estanque que hay al lado izquierdo es una construcción tradicional de las que he podido observar aquí en Antioquia cuando he visitado los lugares. Y solo hay una construcción, realmente hay tres, pero que sean grandes, solo hay una construcción que utiliza estanques de cemento como el que ven al lado derecho y que tienen una conformación de geometría cuadrada sobre las cuales pues hay unos surtimientos o hay unos canales que permiten por gravedad ir alimentando desde las aguas más altas a las aguas más bajas. La trucha en Antioquia principalmente se alimenta de un cuido que es un alimento procesado, aquí le llamamos cuido, en otros lugares se le llama peletizado, en otros lugares pues se le llama harina, pero depende de la presentación de la cual estamos hablando. La referencia de la información bibliográfica nos dice que este animal se alimenta de insectos acuáticos, ostras, moluscos, cangrejos, peces, reptiles, aves y mamíferos más pequeños, lo que nos podría dar una idea de que si tuviéramos un cultivo, por ejemplo, de gusanos californianos o de lombrices californianas, como se le conoce, podríamos tener un complemento alimenticio para este animal y reducir los costos que se pagan por el consumo de este peletizado. En una característica muy particular de producción, que es la línea de abajo que estamos viendo, en Antioquia se habla de alevinos porque son del tamaño de un dedo, ¿sí? Cuando están en ese proceso de cultivo máximo tienen un dedo y ahí tienen un peso de entre 5 y 8 gramos. Luego, cuando ya han pasado más o menos 8 semanas, 4 semanas para salir de alevino y 4 semanas para ya estar en levante. Estamos diciendo de que entre 4 y 6 semanas va a estar en levante y ya ahí comienza periodos de 8 semanas para levante, 8 semanas para engorde. Finalmente el empacado, pues realmente en una jornada de 4 horas se logran hacer producciones de 60 unidades de pez que termina siendo la producción de una entidad pequeña de cultivo para un entorno campesino o un entorno de espejos de agua pequeños. El peso de trucha adulta puede ir desde los 2 a los 3 kilos, teniendo en cuenta que tenga una capacidad de vida superior a los periodos que se utilizan para producción, teniendo en cuenta que el periodo de producción es de 20 semanas y como consecuencia de ello, pues se necesitan diferentes instalaciones, llámese método, un estanque o varios estanques para tener un surtido, ya sea mensual por cantidad programada o ya sea un surtido por programación semanal en número de cantidad programada. Eso es un tema de producción pues que ahora les daré. Eh, una nota de dónde encuentran esa información en un estudio que fue publicado el año pasado como referencia al método de producción. La longitud máxima conocida a los 11 años es de 120 centímetros cúbicos. Eso significa que es del tamaño de un niño promedio de 9 años. Es un pez realmente grande. Y, y al ser un pez que tiene una representación que puede tener un volumen tan grande, pues también permite que en zonas donde este pez no es nativo, pues se convierte en una especie de devoradora de la especie nativa. Si ahora hablamos de que lo que se necesitaba en promedio de alimentación para una persona era 250 gramos, pues podríamos decir que 2.500 gramos dividido 150, pues da a una buena cantidad de personas esa alimentación, siendo un espécimen que normalmente sale en tamaños mucho más pequeños, promedio 330 gramos a nivel de Antioquia. Eh, si de pronto tienen preguntas sobre esto, muy bueno poder escucharlas porque es como el tema donde está la mayor situación
de sensibilidad o donde se vuelve más delicado y donde hay más riesgo en el proceso de producción. Bueno, en Bucaramanga nos dicen que en un estudio, una muestra que se hizo durante un año en los diferentes cultivos que hay en Bucaramanga, que es uno de los medianos productores en el país, la trucha es la especie que provee mayor aporte de ácidos grasos, los cuales son muy benéficos para el corazón, especialmente DHA y fósforo, y cubre el requerimiento N3, que corresponde a 1.3 y 1.5 gramos por día si se consume en una porción de 250 gramos por día. En algunas de las notas que yo revisaba decía promedio semana, pero me acogí más a la referencia de este estudio de 2011 porque es una entidad muy seria de una universidad de Bucaramanga que se ha sentado a hacer el estudio biológico en donde comparó los diferentes cultivos de salmón, tilapia, bagre, bocachico y cachama, donde se estima que para la producción de consumo humana en Colombia solo se permiten de esas especies el salmón y la tilapia. Las otras, bagre, bocachico y cachama, no están estimadas como especies aprobadas para el consumo humano sin tener eso pues ninguna restricción para que una persona perfectamente los pueda consumir. El bagre, el bocachico y la cachama pues son especies nativas que en cierta forma se está estudiando cómo protegerlas porque especies invasoras como la trucha, el salmón y la tilapia pues pueden llegar a consumir y expandir, a reducir la población porque son especies mucho más grandes frente a estas a otras especies. ¿Qué aporte nos da para la salud el consumo frecuente de trucha? Esto me llamó mucho la atención cuando yo comenzaba los estudios, puesto de que siempre uno dice que en el campo pueden haber mejores nutrientes con respecto a la producción en serie que se encuentra en otras latitudes de la Tierra. Y entonces me encuentro de que había una protección cardiovascular, no significa que la vaya a eliminar, significa que personas que tienen de pronto una tendencia a enfermedades del corazón, pues esto va a reducir, que va a permitir que se reduzca o que se controlen esos riesgos. Frente al deterioro cognitivo, genera una gran apertura porque es un alimento que es húmedo como tal. La carne de la trucha es un alimento que tiene mucha humedad y permite oxigenación y permite muchos sistemas de filtro en la sangre como para que podamos entender los efectos de este alimento y de los nutrientes sobre nuestro cuerpo. Como consecuencia de ello, nuestras arterias van a estar un poco más descongestionadas y al estar más descongestionadas, pues permite menos mortalidad general. Pero además, todo este comportamiento físico-químico que estoy explicando tiene efectos antiinflamatorios y mejora del perfil lipídico. Como consecuencia de esto, pues se va a notar unos elementos de impacto benéficos en el tipo de piel, en el tema de la digestión y otros elementos de valor que tendríamos que conversar con un médico como para entrar en profundidad. Ya habiendo hablado sobre el contexto, elementos de fundamentos en la trucha, entonces entremos un poco en el fundamento teórico. Cuando nosotros visitamos los ambientes de trucha, encontramos una necesidad y es, si es una investigación de carácter cualitativa, cómo tener un elemento de referencia que nos dé un aporte significativo como para poder tener una componente de balance que nos diga dónde se presentan oportunidades y escenarios de valor, como para que esos criterios cualitativos
sean criterios soportados sobre elementos científicos. Ahí encontramos el concepto de la eficiencia técnica, que visto sobre la gráfica y explicado de un poco más sencilla, primero tenemos que tener en cuenta que la eficiencia técnica es esa componente H', que es esa línea, que esta curva sobre este gráfico, es esta línea. Y este componente gráfico, pues entonces nos dice que este eje puede variar, ir hacia abajo o puede ir hacia arriba, dependiendo de la variable de entrada que estemos midiendo para poder estimar cómo es ese resultado que estamos observando. Si nosotros hacemos que esta línea que está entre O y E bajara, muy seguramente permitiría incrementar la eficiencia. Y al incrementar la eficiencia, pues reduce la ineficiencia. Y el ejercicio o la dinámica de observación nos lleva a que nos encontremos, perdón, salí de la diapositiva original, que nos encontremos sobre ese elemento en el cual debamos preguntarnos cómo hacer para que esa pendiente eficiente pueda tener una compensación, o sea, que pueda ser un poco más grande y que la situación de ineficiencia se reduzca. Por ende, esa relación PV pues sea más corta, buscando de que pueda acercarse hacia P'. Cuando nosotros estemos más cerca de P', estaríamos diciendo que estamos en un triángulo que tiene un área de eficiencia mayor sin haber tenido que invertir en condiciones de instalación que nos generen sobrecostos, reduciendo la capacidad instalada e incrementando los gastos. Esa situación nos lleva entonces a ver la eficiencia técnica en contexto de la trucha, ya no solamente por el gasto o consumo de agua, por el mantenimiento, la mano de obra que está disponible, el insumo relacionado con insumos para mantenimiento, limpieza e insumos para alimento e insumos para medicina. Esos son como los conceptos generales sobre los cuales un proceso de trucha se da. Entonces, entendiendo esto como la observación o el escenario teórico sobre el cual estamos nosotros comparando qué está pasando en la entrada y cuál es esa situación de lo que está pasando en la entrada que permite que haya mejor productividad, o sea, más resultado de salida, lo denominamos BCCO. Ese es el fundamento teórico sobre el cual nosotros comenzamos a observar. Para eso, pues hay un texto que es un texto de referencia de un software con el cual trabajamos y como consecuencia, pues nos permite hacer el análisis entendiendo la teoría como la acabo de socializar. ¿Dónde entonces a nosotros nos queda fácil observar en Colombia o aquí en Latinoamérica? Porque el primer estudio, el de Oviedo y otros, es en una región que básicamente es ganadera y encuentran que el mejor volumen de producción está cuando se tienen condiciones para que no se consuma tanto a través de lo que son los cuidos, sino que se complemente con actividades tales como mejor alimentación a partir de mejores pastos. Entonces empiezan a hacer optimización de la capacidad instalada en pastos y eso permite que haya una producción de leche más significativa y que haya una producción relacionada con la carne, si es producto de vaca para carne, y que haya producto de especie nutricional que sea para nuevos vacunos
que se permitan utilizar para cualquiera de las dos actividades, porque el mercado de las vacas está orientado a carne, a la comercialización del producto de leche y a la comercialización pues, de nuevos vacunos que se tienen a partir del cultivo. Esta relación permitió entonces a Oviedo determinar que 489 litros por mes era una relación muy significativa para que las N granjas en las cuales, o fincas donde él hizo el estudio, dieran un promedio a crecer más la producción para toda esa zona. En el segundo estudio se hace un análisis de cultivo de frijol en diferentes relaciones y en ese segundo se logra controlar los gastos por insumos para el cultivo de tal forma de que con la capacidad instalada se creciera la producción. En el tercero se observa también, el segundo es en Venezuela, en una región de Venezuela, y el tercero es en una región de Colombia, donde hay alta productividad o capacidad productiva porque se ha reducido como una consecuencia de algunas políticas que tiene el gobierno central, en donde ha subsidiado con salarios y las personas han dejado de cultivar porque dicen, pues, si yo con lo que me da el gobierno me solvento, pues no tiene sentido de que yo me esté matando cultivando para poder solventarme. Entonces, esa discusión social, observándose dentro del entorno de las personas que hacían a un cultivo, se encontró que los que tenían una edad longeva, su experiencia hacía que por intuición, por conocimiento del modelo productivo en diferentes eh, métodos de producción para diferentes vegetales que se producían, pues se podía reducir los insumos y al reducir los gastos por insumos en la operación y lo que tenían programado, pues generaba una mejor eficiencia en el proceso productivo. Esta dinámica pues nos lleva a decir que la ruta de haber mezclado el tema de eficiencia técnica para llevarlo al escenario de la trucha, pues era una buena observación. A nivel internacional, el tema de eficiencia técnica se ha convertido en un estándar internacional y ha creado un nivel de confianza superior al 95%, que por defecto ya estamos en Six Sigma, y ese tema de Six Sigma pues ya nos dice que es un procedimiento aceptado frente a una práctica de Lean Manufacturing. Llevando estas dos observaciones, lo que es la trucha como tal a nivel mundial, todo lo que es la eficiencia técnica y cómo se aplica en diferentes estudios, entonces nos adentramos en el objeto de Antioquia. En Antioquia tenemos 120 municipios, de los cuales encontramos que de acuerdo a estadísticas de la Gobernación de Antioquia, que es el ente territorial que administra el departamento de Antioquia, pues hay 34 municipalidades que son las que referencian o declaran tener algún cultivo de trucha. No sabemos los que no sean declarados y estamos tomando los que sí están declarados. Entonces, hacemos la salvedad porque tenemos una exclusión ahí respecto a frontera relacionado entre el elemento que está por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que es la UNAP, y la información que nos hemos encontrado viendo a sitio, donde hay unas municipalidades que no están declaradas dentro del estudio, pero que también tienen cultivo de trucha. Entonces allí hay un grado de informalidad que nosotros no podemos soportar y decir que no son más de 34 municipalidades, cuando en contexto social, pues encontramos que hay unas situaciones eh, que no están declaradas dentro de las estadísticas. Entonces, por eso elegimos utilizar el Anuario Estadístico de Antioquia. Esta investigación es de carácter exploratoria por ese desconocimiento que tenemos inicialmente de la trucha y luego nos damos un enfoque hermenéutico sociocrítico en contexto de lo que está ocurriendo en esa región de Antioquia, pero que tiene un equilibrio
para decir cómo metodológicamente podría llegar a ser aportante algunas conclusiones, algunas metodologías y algunos elementos de valor con los cuales los cultivadores podrían trabajar. Es una expectativa sobre la cual se quiere poder lograr. Realmente entonces nosotros debemos de tomar información oficial a partir de lo que declaran para la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, por medio de las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de cada municipio. Tengamos en cuenta que son 125 y de los 125 pues se tiene información oficial de 34. Haciendo un análisis de esas estadísticas encontramos que hay una producción por año de 0,84 toneladas. Eso es el equivalente de casi el 1% en toda el área de producción de trucha para consumo humano a nivel nacional. Y eso nos está dando unos escenarios de diferencia. Mientras que se están cosechando 3.257.442 animales, solo una porción de una diferencia de prácticamente casi 1.000.000 eh, tenemos que son los que se terminan cosechando. Esa situación nos dice de que qué está pasando con la eficiencia técnica. Entonces ahí encontramos que nos permite decirnos, hay que buscar un poco más allá para entender eso. Del mismo informe nos entrega que a 330 gramos es el promedio del cual se saca la trucha para comercialización y encontramos municipalidades que los comercializan a partir de 800 gramos de peso promedio. Eso significa de que esas municipalidades esperan un poco más de tiempo, engordan más el animal y pues tienen un estilo de comercio que es un poco más especial dentro del escenario productivo. El precio al productor, o sea, el precio al cual le sale el productor el kilo de trucha es 18.047 pesos, siendo un punto de referencia porque en lo que hemos encontrado pues hay otros elementos que se pueden mirar dentro de las estadísticas porque a uno le sale más costoso y porque a otro le sale más favorable. Caso especial, el 30% de los cultivadores que hay en Antioquia son mujeres. Eso es una información que salió por parte de la directora responsable a nivel de redes y medios de publicación, en donde de forma oficial dice pues que a nivel de Antioquia son 2.435 acuicultores que están formalizados y que el 30% son mujeres. Esta información todavía es objeto de estudio, pero resalta la importancia porque en nuestras visitas de campo encontramos de que las mujeres son en la mayoría de los escenarios las que tienen la paciencia, la técnica y el método para que se sustente mejor el, el cultivo de trucha. Y deja algunas inquietudes y es cómo está siendo eso medido y cuál es ese escenario de esa información fuente. Como les digo, pues fue tomado de una información pública de la UNAP en un medio escrito de ellos, pero que no tengo todavía referencia como para decir que es más o que es menor. Tomando esa información estadística, nosotros llegamos a encontrarnos con un elemento significativo de valor en donde de los 34 municipios, realmente 5 están en la zona de municipios eficientes. 5 municipios muestran que tienen una eficiencia a nivel de sector Antioquia. Los demás, como ustedes pueden observar desde la parte de arriba hasta donde está la zona de municipios eficientes, pues tienen situaciones de falta de eficiencia. Esto se hace con el software, que es un sistema programado en Excel, que se llama DEA Solver LB8 2014, del 5 de diciembre de 2014. Y utilizamos la opción BCCO, es un software pues, que es para aplicaciones de este volumen, pues nos permite hacer un análisis muy fácil desde
lo que se haría por macros o por solver, que es una alternativa en Excel, para hacer este desarrollo. Otros desarrollos de software se hacen con R, pero para el volumen de las muestras que nosotros manejamos, pues Excel es una solución que es muy buena para este contexto. Ahora, primeramente se organizan los datos por columna de municipio, animales sembrados, animales cosechados, y posteriormente se le aplica TEA Solver, que es esa macro que les estoy contando y nos permite obtener esta gráfica y este análisis. Cuando nosotros ya comenzamos a profundizar todos esos elementos significativos, prospectivos de cómo esta región se comporta y crece, entonces tenemos 5 municipios, que es lo que se ve en esta gráfica, 5 municipios que nos están aportando 1.466.600 animales cosechados, y inicialmente pues hay una relación de 800.447 animales cosechados. Si solo se hiciera inversión para mejorar en la zona de mejora, que son prácticamente 5 municipios, Abriaquí, Girardota, Caicedo, San Pedro de los Milagros, Yarumal, estaríamos llegando a un crecimiento o a un impacto del 81.30%. Y ese impacto del 81.30% de mejora sobre la necesidad de los 34 municipios restantes, o sea, toda la parte de más, que podría crecer hasta el 96.93, solamente interviniendo el 80%, me aporta al sector 293.368 animales. Esos 293.368 animales le estarían haciendo a los municipios que tienen condición de ineficiencia, le estarían aportando un crecimiento del 26.82%, sin tocar los municipios que pueden con su capacidad instalada crecer, porque eso sería un análisis instalación por instalación, empresa por empresa, y pues hasta el momento nos faltan esos recursos como para poder visitar cada uno de los acuicultores y poder sacar una muestra específica que no solamente esté acotada a la información estadística informada por las secretarías de acuicultura que están en cada cabecera municipal. De esta manera, pues esperamos haber cumplido con nuestro objeto valor, que está relacionado con, pues, perdónenme, nuestro objeto de valor, que era analizar la eficiencia técnica de trucha arcoíris con estadísticas de producción en el departamento de Antioquia. La finalidad era entender el estado de la producción en la región con este cultivo. Muchas gracias. Profesor Marcelo, usted me dirá. Estimado, puede dejar de compartir la pantalla. Ahora volvemos con la presentación. Deme un segundo, por favor. Bueno, le agradezco su gran participación. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Eh, este es el espacio en el cual las personas pueden participar tranquilamente. Yo tengo ya tres preguntas que se tienen del público, y la primera es, por favor, prenda su cámara. ¿Qué le llevó a elegir una investigación del tipo exploratoria con un enfoque hermenéutico sociocrítico?
favor de también habilitar el micrófono para poder Perdón. responder. Ok, este tipo de investigación fue elegida porque cuando nosotros comenzamos a explorar cómo acercarnos a la región con un foco social, donde viéramos cómo esa dificultad que se tiene con los minifundios y latifundios desde 1975 en Colombia, cómo ayudarlos. Entonces ese cómo ayudarlos nos puso en un contexto donde la información faltaba, donde el escenario de la política para los entes territoriales llamados EPSEA, que son los que se encargan de hacer ese apoyo, quizás les falta un poco más de apoyo y que la asistencia técnica relacionada con el apoyo por parte de los veterinarios y de los tecnólogos agropecuarios, ingenieros agropecuarios, cómo se podrían relacionar. Y encontrando la falta de muchas cosas, encontramos que inevitablemente tendríamos que hacer una exploración. Entonces ahí nace el concepto de la exploración. Y sociohermenéutica en contexto de esa población que es en muchos de los casos mayor de 40 años, que tienen zonas de cultivo de menos de 5 hectáreas y que en Antioquia pues está pasando un fenómeno en donde hay muchos terratenientes que compran grandes zonas, pero nuestros campesinos no han podido mantener sus zonas y llegan hasta perderlas. Entonces dijimos, tenemos que mirarlo desde este foco para poder integrar todo. Y eso nos llevó a que tuviéramos ese tipo de investigación. Procedemos a leer la siguiente pregunta que se realiza. ¿Qué nivel de cultivo de trucha se aprecia en Antioquia? Antioquia tiene una comparación con nivel nacional y es que hay cuatro niveles. El nivel de subsistencia, que es el más bajo y está por debajo de 0,64 hectáreas de espejo de agua, y ya los otros pues van subiendo a mínimo, medio y alto, ¿cierto? O grande. Y en Antioquia, de las 34 municipalidades, 33 son cultivos de subsistencia, o sea que tienen menos de 0,64 hectáreas de cultivo en espejo de agua, y solo hay una que está a nivel medio y se encuentra en Sonsón, que es una de las ubicaciones con mayor latitud a nivel de región. Muchas gracias. Ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué ideas tienes al continuar con esta investigación en curso? Esa pregunta me lleva a hablar de varios elementos. Uno, queremos poder aportarle a la región un estándar donde puedan crecer desde sus condiciones instaladas a un nivel de productividad donde haya sostenibilidad con PIB per cápita, que los cultivadores puedan ver esto como una actividad rentable, porque pues al ser cultivos que están en subsistencia muchas veces están expuestos a trabajar por lo mínimo y en lo mínimo no logran sacar ni un salario. Y a partir de ello, pues tener un nivel de crecimiento que a futuro nos dé como con recursos de, ya sea que haya un sponsor, un patrocinador o hayan unos recursos que nos permitan a nosotros ir a educar a estas personas que tienen las instalaciones y genere una productividad mayor a través del fondeo para poder hacer ese impacto social. Sería muy bueno poder tener ese modelo y alcanzar tener como esa intervención. Esa sería una gran perspectiva y yo creo que yo estaría feliz dedicando esta obra, producto del doctorado, a ese escenario de valor. Muchas gracias por su respuesta. Agradecemos las preguntas realizadas y obviamente agradecemos las grandes respuestas de nuestro conferencista. Con esto damos por cerrada la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos, muy gentiles. Dios les pague el tiempo que me han dedicado, estar presentes aquí, compartir conmigo
este proceso. A ti, Marcelo, por tu disposición y guía como vocero y representante de la institución. Que tengan lo mejor de lo mejor. Ujú. Muchas gracias. Ahora antes de cerrar el evento, los invitamos a conocer más sobre nuestros programas y actividades, en el cual pueden ingresar a wix.edu.mx, siguiendo a Comunidad Wix y terminando en Red Alumni. También pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla. En un plazo máximo de 5 días hábiles, recibirán por correo electrónico su certificado de participación junto con la grabación de la conferencia. Para cualquier consulta pueden escribir a redalumni@wix.edu.mx. Aquí agradecemos profundamente su participación y atención, así como la valiosa intervención de nuestro panelista, el maestro Juan David Ocampo. ¿Usted desea compartir algunas palabras, por favor? ¿O ya, ujú, o ya concluyó con lo anterior? Pues agradezco que hayan participado de este evento y si hay alguna inquietud o algún contacto que quieran hacer para apoyarles o darles acompañamiento en sus regiones de procedencia, con el mayor de los gustos. Me pongo a sus servicios. Muchas gracias. A usted las gracias, gracias por su presentación, fue bastante ilustrativa. A todo el público y a la conferencista les deseamos un excelente día y los esperamos en nuestras próximas conferencias con futuro. Hasta pronto.